siendo influenciados. En alguna ocasión, el pueblo de Dios, nosotros hoy en día hemos sido influenciados por el diablo, ¿cierto? ¿Cuántos han sido influenciados por el diablo? Hablen los sinceros. En alguna ocasión, todos hemos sido influenciados por Satanás. Y esto lo muestra la Biblia. La Biblia no oculta el pecado de nadie, hermano. Ni las virtudes, ni las proezas de nadie, de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ocultar que en alguna ocasión nosotros hemos sido influenciados por el diablo? La influencia es diferente que una posesión. La posesión demoníaca viene a una persona y bloquea sus sentidos. Pero la influencia está a todo tiempo al pie nuestro. La influencia de Satanás. Y yo escogí varios personajes que están en la Biblia, son muchos, pero escogí unos en particular. Y en la creación, en Génesis 3:1 dice la Biblia que la serpiente que era más astuta de que todos los animales que Dios había creado y que había puesto en el huerto del Edén, dice que después de haber creado a Adán y a Eva, dice que se acercó a la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol comáis. Esa fue la primera mentira que se dijo ahí en el huerto del Edén. Entonces a Eva le aclaró, entabló una charla con el diablo y le dijo: no, de todo árbol sí podemos comer, menos del que está en el medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Entonces dijo el diablo, le dijo a Eva, dijo: no, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Y dice la Biblia que a partir de ese día ella vio codiciable el fruto de ese árbol, hasta cuando estiró su mano y lo tomó y comió de él y le dio a su esposo. El objetivo del diablo fue cumplido a través de esto. Fue haber seducido, fue haber influenciado a Adán y a Eva para que la muerte entrara sobre la faz de la tierra, hermano, sobre toda creación, sobre el ser humano. Ese fue el primer objetivo que el diablo cumplió con haber influenciado a estas personas. Yo digo una cosa, que donde Eva se hubiera parado en la raya, digámoslo así en estos términos, y le hubiera dicho: no quiero comer de esto, yo creo que usted sería eterno aquí en la tierra. Seríamos eternos aquí en la tierra. Pero pues dice la Biblia que por un hombre vino la muerte a la creación. Amén. Esto fue lo que sucedió en el principio de la creación, al principio. Después, uno de los personajes también que está escrito en la Biblia, que fue influenciado también por Satanás, fue David. No precisamente por lo que se dejó seducir por los atributos de Betsabé, no. Dice la Biblia en primera de Crónicas 21:1, dice que Satanás se había levantado contra Israel. Siempre el diablo se ha levantado contra el pueblo de Dios. Por eso hoy en día tiene a muchos adormecidos. No los deja levantar, porque él sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta, hermano, le hacen daño a las tinieblas. ¿Cuánto lo creen? Y dice la Biblia que el diablo se levantó en contra, Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a hacer un censo. El diablo de una vez tocó el orgullo. David se enorgulleció y se ensoberbeció porque era uno de los ejércitos más fuertes que habían en la época. Habían 1,400,000 hombres que tenía el rey David en su ejército, todos valientes y que no le echaban pie atrás, hermano. Pero por esa soberbia, por haber hecho algo que Dios no había mandado, por haberse dejado influenciar por el diablo, hermano, dice que trajo una maldición sobre Israel. Y dice la Biblia que murieron 70,000 personas aquel día, hermano, por haber hecho el censo, por haberse dejado seducir, por haberse dejado influenciar por el diablo. Y dice que él cuando vio esto,
Dice que él se humilló delante de Dios y sus ojos fueron abiertos, y dice que vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada, lista para descargarla sobre Jerusalén. Y él le dijo: Señor, tus ovejas no han pecado, el que ha pecado soy yo. Hermano, así pasa cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios. Dios te escucha. Amén. ¿Cuántos lo creen? Otro personaje, hermano, que fue seducido. Y acuérdense que la Biblia dice que nosotros, que nosotros somos tentados por las concupiscencias que hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia que Pedro fue otro personaje de los que fue influenciados por el diablo. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, dice la Biblia que ellos estaban ahí y él les estaba diciendo que tenía que ir a la cruz del Calvario. Pero en un momento Pedro lo llamó. Pedro fue influenciado por la concupiscencia que había en su corazón, porque él le daba miedo a la muerte, según los estudiosos. Y dice que llamó aparte al Señor Jesús y le dijo: que Dios te guarde de estas cosas, que esto no acontezca en tu vida. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Le dijo así. ¿Saben por qué? Porque el diablo, a través de Pedro, estaba tratando de obstruir el plan de salvación que había para la raza humana a través de la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Ese fue otro. Y un personaje que nosotros conocemos muchísimo, que también está escrito en la Biblia, que se dejó influenciar por el diablo de una manera contundente. ¿Sí saben quién fue? ¿Quién? Judas Iscariote. Hay una escena en la Biblia que nos muestra, hermano, que Jesús estaba con sus discípulos en la casa de Marta, María y Lázaro. Ellos eran 3 hermanos. Y estaba Marta y Lázaro sentados con sus discípulos y con el Señor Jesucristo. Pero llegó María, llegó y cogió un perfume de nardo puro y se lo regó en los pies del Señor Jesucristo y enjugó con sus cabellos los pies de él. Y enseguida, porque Judas era ladrón, dice la Biblia, dice: uy, qué desperdicio tan tremendo. Si hubiera podido vender y dárselo a los pobres. En esa época, 300 denarios para esta época valían como 1.500.000 a 2 millones de pesos. En esta actualidad, eso valía el perfume. Pero a él no le preocupaba tanto que los pobres, dice la Biblia, sino porque él era el que cargaba las ofrendas del Señor Jesús, lo que le daban al Señor Jesús. Entonces él metía y sacaba para él, guardaba. Entonces, en una de esas, cuando estaban los discípulos en la cena, cuando él le dio el bocado a él, dice la Biblia que en ese momento entró Satanás en el corazón de Judas y fue corriendo a donde los fariseos, a donde los sacerdotes, a recibir la recompensa. 30 piezas de plata, cada pieza de plata, cada moneda pesaba casi 4 gramos. Imagínese, no sé a cuánto está el gramo de plata en este tiempo, pero imagínese, por unos pesos valió la cabeza del Señor Jesús. Amén. Pero dice la Biblia que este hombre fue y recibió las monedas y entregó al Señor Jesús, y su recompensa fue haberse ahorcado, y cuando cayó al piso sus entrañas se esparramaron por el piso. Amén. Y no solamente eso, hermano, hay muchas personas que han sido en estas épocas, los cristianos, claro que de aquí no, de lluvias de gloria eterna no. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los cristianos de hoy en día han sido influenciados de una manera contundente, porque el diablo sabe que queda poco tiempo, hermano. Entonces, ¿qué hacen estas épocas, hermano? Y coge a la hermanita que es chismosa, digámoslo así, y llega y la coge. Y la hermanita que es chismosa va y le dice a otro que es chismoso, y es influenciada porque la debilidad de ella ha sido el chisme.
Entonces le mete, ella sabe que el objetivo del diablo puede causar un daño. Y llega ahí, y llega la otra persona, y llega la otra persona hasta cuando la honra de la persona por la cual están hablando queda tirada por el piso. Le roban la honra. Así actúa el diablo en las iglesias. Aquí no, ¿cuántos dan gloria a Dios? Otro es que usted se sienta ahí, deja la Biblia con el diezmo ahí, o se le olvidó el teléfono ahí, y se le sentó un hermano que servía, eso es de otras iglesias, y se sentó y el diablo de una vez lo influenció, coja el teléfono, y usted, Señor, gracias por esta bendición, lo cogió y lo guardó. Sacó de la Biblia, la hermanita tenía sus 100,000, sus 200,000 pesos de darlos de ofrenda y los cogió y los sacó y se los llevó. Así actúa el diablo, hermano. Y no solamente eso, muchas cosas. El diablo actúa hoy en día en las iglesias. Terrible, hermano. ¿Cómo es que el diablo opera en medio del pueblo de Dios? Nosotros no solamente hemos sido afectados por esto. Desde la antigüedad lo podemos mirar, desde Génesis hasta Apocalipsis. El diablo ha tratado de influenciar sobre el pueblo de Dios para destruirlo, para detenerlo. Se lo digo yo por experiencia propia, no porque lo leí en un libro. Hermano, fui tan influenciado por el diablo. Oye, es que a ratos sí. Y me decía el pastor, hermano, esa decisión no es de Dios. Me decía la viejita, la ancianita, hermano, esa decisión no es de Dios. Me decía el niño, hermano, eso no es de Dios. Me decía el joven, esa no es de Dios. Y yo antes decía, reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Cuando Dios me estaba hablando muchas veces que la decisión, el diablo había influenciado muchísimo en mi vida, que me detuvo el ministerio más de 7 años. Aquí los antiguos lo saben. ¿Cierto, hermana? Por haberme dejado influenciar. Hoy en día hay pastores que se han dejado influenciar de una manera tremendísima por el diablo. Y hermano, han perdido su ministerio. Hoy en día también hay profetas que se han dejado influenciar por el espíritu de Pitón y vienen y traen palabras mentirosas al pueblo de Dios, hermano. Hay que tener cuidado que cuando le vengan unos pensamientos satánicos en contra de su hermano, reprenda eso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora ya no aplauden, denle un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Pero ahora venimos en la parte contraria de todo esto. Cuando los que se dejan influenciar por el Espíritu Santo, amén, los que se dejan influenciar por el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra varias personas que fueron influenciadas por el Espíritu Santo también desde los tiempos antiguos. Y una de ellas fue Moisés. Moisés, en los tiempos aquellos que él, después de haber matado al egipcio, dice que él consiguió una mujer y dice que se fueron, una mujer cusita. Bueno, cusita era una mujer de color. Y dice que él se fue como administrador de los rebaños de Jetro, su suegro, en el desierto de Madián. En el desierto, ¿cómo trabajaban los pastores de los desiertos? Ellos tomaban el rebaño, lo llevaban a kilómetros y kilómetros de distancia para llevarlos a tomar agua y a pastos frescos. Y así se la pasaban los pastores. Eran nómadas en el desierto llevando sus rebaños. Pero Jetro era el administrador Moisés era el administrador de Jetro, de sus rebaños. Y a él le tocaba esto, hasta cuando en un momento en el desierto se estaba prendiendo una zarza. Una zarza es un matorral con espinas, pero dice que la llama estaba en medio de él, pero no se consumía. Y dice que ahí fue cuando Dios vino y lo influenció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? El Señor vino y lo influenció. Le dijo, Moisés, Moisés.
Lo llamó 2 veces. O sea que la necesidad apremiaba. Y le dijo: quita tu calzado, porque esta verdaderamente tierra santa es. Dice: tú sacarás de la esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y dijo: Señor, Moisés fue adoctrinado en el palacio de los egipcios. Y dice que no fue doctrinado con la doctrina de los hebreos, sino con los de los egipcios. Así que él adoraba a otros dioses diferentes al Dios de Israel. Él adoraba a Isis, a Osiris y a otra cantidad de dioses que estaban en esos entonces. Porque cuando Dios le dijo, él de una vez sacó sus prejuicios y dijo: Señor, yo soy tatareto, yo soy tardo de lengua, ¿quién irá? Más bien envía al que tienes que enviar, le decía Moisés. Pero dice la Biblia que a lo último él entendió el plan y el propósito de Dios. Y cuando le dijo: Señor, y yo voy al pueblo de los hebreos, y a quién les voy a decir quién fue el que me mandó. ¿Cómo les voy a decir a ellos que quién fue el que me mandó? Entonces le dijo: diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Ellos entenderán. Amén. Y dice la Biblia que él fue el que sacó, por una influencia de parte de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, sacó al pueblo de la esclavitud. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tú serás un Moisés. Yo declaro en el nombre de Jesús que si tú te dejas influenciar por el Espíritu Santo, hermano, yo declaro que tú levantarás tu mano y el mar se abrirá. ¿Cuánto lo creen? Esto pasará en tu vida si tú obedeces a la influencia del Espíritu Santo, hermano. Otra influencia, otro hombre que fue influenciado contundentemente, hermano, fue Josué, el sucesor de Moisés. Dice la Biblia, porque Moisés también fue influenciado por el diablo. Moisés también cogió la peña y se ensoberbeció y dice que sí quieren tomar agua. Y le reventó la peña para que bebieran agua. Por la soberbia, él no conquistó la tierra. De la tierra que fluía leche y miel. Pero su sucesor dice que nomás en el capítulo 1 de Josué comienza Dios a hablarle, a influenciarlo de una manera contundente. Y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra por heredad. Amén. A este pueblo, tierra que fluye leche y miel. Dice la Biblia que él comenzó a ser influenciado, que todo lo que le decía el Espíritu Santo, todo lo obedecía, hermano. Y aún así dice que en la primer conquista ellos rodearon a Jericó. Y todo lo que le decía el Señor lo hacían al pie de la letra. Y dice la Biblia que Jericó era una ciudad impenetrable en aquellos tiempos. Pero dice que cuando obedecieron, cuando los sacerdotes iban tocando los cuernos de carnero alrededor de esa ciudad, dice que todos gritaron como un solo hombre y los muros cayeron y la conquista fue grande para el pueblo de Dios. Esto pasará en tu vida si tú obedeces. La conquista será grande en tu vida, hermano. Amén. Cuando tú eres influenciado por el Espíritu Santo. Otro que a mí también me gusta muchísimo, la historia de Gedeón, hermano. Un hombre con la baja autoestima, con un espíritu de depresión, derrotado, miserable, porque la Biblia lo muestra así. Una persona que no tenía esperanza ninguna. Dice la Biblia que se le apareció el ángel de Dios y solamente con una palabra lo influenció. Le dijo: varón esforzado y valiente. Y él enseguida sacó sus prejuicios. ¿Cómo me vas a decir esto si soy el menor de la casa de mi padre? Dice que en aquellos tiempos el ejército de Madián, los madianitas se levantaban en contra de Israel como un solo hombre y destruían todo. Pero Dios en medio de todo le habló que lo iba a levantar. Y este hombre fue influenciado tanto que le pidió señales a Dios y Dios se las concedió. Y dice que cuando le dijo: vaya, convoca al pueblo para ir a la guerra contra Madián. Y fueron todas las multitudes
Y Dios le dijo, diles que los que tengan miedo se devuelvan. Y fueron multitudes que se devolvieron para sus casas. Y dijo, ahora llévalos. Él obedeció al pie de la letra. Y le dice que le dijo el Señor que los llevara al arroyo para que tomaran agua. Y los que lamieran como perro, los mandara para la casa. Y los que tomaran así agachados, a esos los dejará. Solamente 300 hombres, 301 con él. Con eso derrotaron al ejército de Madián. Y dice la Biblia que tuvieron reposo durante 40 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Cuando usted se deja influenciar por el Espíritu Santo, hermano, sus predicaciones tendrán poder. Amén. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, hermano, lo que no podías vencer, lo vences. Amén. ¿Qué me dice en Hechos 2? Antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, ya había resucitado el Señor. Pero dice la Biblia que el Señor le estaba reunido con ellos y le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron a la influencia del Señor Jesús, a las palabras del Señor Jesús. Y dice que todos estaban juntos, todos unánimes, estaban en ruego y oración. No es como hoy en día, las iglesias de hoy en día, hermano, que los que son profesionales a un lado, los que ganan el mínimo a otro lado, los que no hacen nada a otro lado, los espirituales a otro lado. No, dice que todos estaban juntos, unánimes, en ruego y oración, hermano. Ninguno sentía envidia del otro, ninguno se levantaba contra el otro, ninguno hacía cosas en contra del otro, hermano, sino que todos estaban unidos. Si uno sufría, si uno lloraba, todos lloraban con él, porque era una iglesia unida. La iglesia primitiva estaba metida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que estaban todos unidos en ruego y oración. De repente un estruendo del cielo vino, invadió toda la casa donde estaban ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el hombre dice la Biblia que después de esto, el hombre que le daba miedo a la muerte se levantó. Después de que todos eran llenos del Espíritu Santo, se levantó, y las primeras palabras que él dijo, varones judíos, y su terminación, la terminación de su mensaje, dice la Biblia que se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Porque fue influenciada, la iglesia primitiva fue contundentemente influenciada por el Espíritu Santo. No le importaba, hermano, ir a morir por causa del evangelio. Cuando el Espíritu Santo le habló a Felipe, ve por el camino del desierto que lleva a Gaza, sin importar qué era lo que iba a pasar, este hombre hizo caso. Y si no hubiera sido así, hermano, si él no hubiera obedecido a la influencia del Espíritu Santo, este hombre, Etiopía no hubiera conocido del evangelio en aquellos tiempos. No hubiera conocido que tenían un rey salvador que había muerto en la cruz del Calvario por sus pecados. Eso pasó, hermano, cuando el Espíritu Santo le decía, ve por este lado, ve a aquel lado, por este lado, en esta ciudad no vayas a entrar ahí. El Espíritu Santo los guiaba, hermanos, sin importar si eran apedreados, si eran azotados. Dice que Dios los proveía de todo, porque Dios también provee a los que hacen su voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén, dice la Biblia. Dice que cuando Pablo, hermano, iba respirando aires de muerte contra la iglesia de Jesucristo, él venía, dice la Biblia que él se gozó cuando Esteban murió apedreado. Dice que venía venía montado en caballo, y el objetivo de él ya había sido influenciado por el diablo para destruir a todos los cristianos allá en Jerusalén. Pero dice que el Señor se le apareció en el medio del camino
y con unas 2 palabras que nomás le dijo, nos dejó escritas casi medio Nuevo Testamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Dice la Biblia que cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él enseguida entendió y fue influenciado, que dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y si no hubiera sido así, hermano, nosotros Dios no nos hablara por medio de todas las epístolas paulinas que dejó escritas en la Biblia. Amén. Cuando un cristiano se deja influenciar por el Espíritu Santo, hermano, saca todo rencor. Mire aquí, cuando el Espíritu Santo influye en un cristiano, hermano, tú puedes perdonar al que te hizo daño. Cuando un cristiano se deja influenciar por el Espíritu Santo, lo que no habías podido lograr, tus éxitos serán más grandes, hermano. Cuando un cristiano se deja influenciar, tus sueños, tus planes, tus propósitos se cumplen como Dios lo dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Debemos de ser como la iglesia primitiva, ser influenciados, dejarnos influenciar. Usted que tanto no ha podido vencer aquello, hermano, déjese influenciar por el Espíritu Santo y yo le aseguro que en un mes tendrá una victoria grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Cuando usted se deja influenciar por el Espíritu Santo, su doctrina cambia, hermano. Cuando usted se deja influenciar por el Espíritu Santo, tu adoración es diferente. Cuando tú te dejas influenciar por el Espíritu Santo, tu servicio es con excelencia, hermano. Creyendo que el que entra ahí es un hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Cuando tú te dejas influenciar por el Espíritu Santo, hermano, tú tienes éxito en todo. Amén. Yo creo que es necesario dejarnos influenciar como la iglesia primitiva. Estamos en los últimos tiempos. Debemos despertarnos. Debemos de levantarnos. Vendrá una unción poderosa. Vendrá un despertar glorioso en todo el pueblo de Dios. Y solamente te queda levantarte para que Dios comience a cumplir Joel 2:28, lo que dice: y vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos. La iglesia, lluvia de gloria eterna, yo declaro en el nombre de Jesús que será investida por el poder de lo alto. Mire, en este momento hay alguien allá detrás de la pantalla, una mujer morena de cabello largo hasta aquí, color negro. Y el Señor te dice: levántate, mujer, de seguro te restauraré y vendrás a este lugar a dar testimonio, te dice el Señor. Sí, hermano. Debemos dejarnos cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo, no tengo intervalos en mi vida espiritual. Cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo, las tinieblas no pueden venir a acabar con mi vida. Cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo, hermano, tengo un hogar perfecto. Digámoslo así en estos términos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo, el diablo no puede venir a entorpecer el plan y el propósito de Dios. Cuando me dejo influenciar, no, un día no estoy así y otro día estoy así. Cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo, mi vida es así todo momento, sin importar las circunstancias que esté pasando, pero en todo momento debo estar buscando a Dios cuando me dejo influenciar por el Espíritu Santo. Si sabía que cuando en medio de la prueba tú te dejas influenciar del Espíritu Santo, Dios te da la salida para el otro lado, hermano. Yo creo, hermano, y yo siento en mi corazón y lo creo, de que Dios va a hacer hoy algo grande en tu vida. Yo le invito a que se ponga de pie. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido. Lluvias de gloria eterna.